Bueno, Mariela es escritora, escribió 2 libros, yo tengo uno, después ya voy a tener el otro de Manual para entender a Mariela, así que nos va a contar un poquito primero de su primer libro, que fue este. Mariela, contale a la gente cómo fue escribir este primer libro para vos. Bueno, muchas gracias, Danisa. Como dijiste, las dos somos de Montecastero, nos conocemos, fuimos viendo el crecimiento de cada una y es muy lindo compartir estos momentos y verte ahora en la televisión de Corrientes. Me llena de orgullo, felicitaciones. Muchas Un saludo gracias. grande para todos los que están mirando. Y bueno, sí, esto es Manual para entender a Mariela, vicisitudes de una chica bipolar, donde yo cuento mi experiencia como paciente de esta patología, ¿no? De esta enfermedad mental que me afecta desde muy jovencita, pero que recién tuve diagnóstico certero a los 30 años. Ahora tengo 45, o sea que hace 15 años que estoy diagnosticada, tratada, y ahí cuento cómo mi vida cambió radicalmente a partir de un buen diagnóstico, ¿no es cierto? No es, digamos, un libro que vos digas la literatura y esté lleno de descripciones, de anécdotas, todo, sino que es un libro donde yo cuento mi experiencia. Tiene se divide en 2 partes. La primera es el manual y la segunda es los distintos desencadenantes que yo creo que que hubo en mi vida para que padezca esta enfermedad, ¿no es cierto? Pero es un libro hecho no desde la tristeza, ni la victimización, ni nada de eso, sino yo muestro realmente cómo pude, desde tener el tratamiento correcto, revertir todas estas situaciones que se daban difíciles en la vida, en lo sentimental, en lo laboral, en las relaciones sociales, con mi familia, en todo sentido, con estos altos y bajos que caracterizan a la enfermedad de la bipolaridad. Fue muy difícil, pero yo cuento cómo a raíz de un buen diagnóstico y un buen tratamiento, con buenos doctores que se comprometieron muchísimo con el caso, autoeducación y todo lo que hay que hacer para estar bien, se puede llegar a vivir una vida bastante estable y digna, ¿no? Claro. Hacerse cargo de su vida. Entonces, bueno, es como que está organizado así en 2 partes. Y la premisa es que, como alguna vez ya hemos hablado, Danisa, escribir sana, ¿no es cierto? Y empiezo con un texto que lo saqué de algún lado, no pude encontrar quién es el autor, pero dice que estás roto, muy roto, y lo lamento, pero no se trata de que te eches a llorar por eso, sino de que lo conviertas en arte, ese dolor, ¿no es cierto? Porque hay muchos que lo hicieron literatura, lo hicieron arte, lo hicieron música y salieron adelante. Y bueno, eso es un poco lo que vengo a proponer, ¿no? Hacer una limpieza de mi propia vida y ayudar a los que padecen la misma patología o similar, y a aquellos que los aman y quieren ayudarlos. Claro, porque por ahí hay muchas personas como vos que transitaron esto o están transitando y no tienen un diagnóstico o no saben bien qué es lo que le pasa o qué es lo que le está pasando adentro, que tienen por ahí este cambio de humor radical, ¿no? Porque por ahí, como decías, estás como muy, de repente muy bien y de repente estás como con pensamientos tristes por lo que dice acá en el libro. Entonces, nada, contarle a la gente que en el libro, además de contar tu experiencia, también contás cómo entender a este tipo de personas, ¿no? Que es muy importante para poder entender que por ahí hay personas que lo están pasando y no entienden o no saben que se puede diagnosticar o que se pueden tratar, así que es muy lindo mensaje. Vos sabés que a raíz de la publicación del libro, yo digo que cuando uno escribe un libro, después pasa algo mucho más interesante, que es todo el feedback de la gente que lo lee con atención y te da propuestas y te da comentarios y te dice por qué no incluiste tal cosa o por qué no me consultaste a mí, que yo también quería participar, ¿viste? Y siempre aparece alguien que quiere dar un nuevo testimonio, y eso es lo lindo, que uno lo va incorporando a su capital cultural y a lo que pueda llegar a ser en un trabajo posterior, ¿no es cierto?
sobre lo que hablabas, Danisa, me parece muy importante destacar, si bien no es el tema central, sino que haces un programa cata de libros, que es sobre libros y todo para la provincia de Corrientes, pero que la bipolaridad está muy mal usada. Está muy mal usada cuando dicen, ay, sí, viste, cambia de opinión, es bipolar. No es eso. Estamos hablando de una enfermedad mental severa, incapacitante para muchas cuestiones, especialmente laborales, y que tiene que ver con un desorden de los neurotransmisores y un desorden bioquímico dentro del cerebro, y que para eso hay que tomar remedios, ¿cierto? No es que porque cambia de opinión o cambia de estado de ánimo. Estamos hablando de la enfermedad mental, ¿no? Eso un psiquiatra lo podría explicar muchísimo mejor, pero básicamente eso es importante aclararlo. Yo creo que con todo el trabajo que se hizo y la información que hay ahora, el hecho de que se haya instaurado un Día Mundial del Trastorno Bipolar, se crea conciencia y la gente ya sabe lo que está diciendo. Es como criticar a alguien o pretender ofenderlo por nombrarle una enfermedad. El Día Mundial es el 30 de marzo por el fallecimiento de Vincent Van Gogh, el pintor, el artista, que fue diagnosticado con trastorno bipolar póstumamente, después de su muerte. O sea que por él es el día del trastorno bipolar, y ese día se genera muchísima conciencia, y por lo menos desde lo que a mí me toca y con la gente que yo hablo y cómo trato también de compartir mi experiencia, veo que se está comprendiendo bien el mensaje. Claro, y tu mensaje es tan importante, tan lindo, y te llega mucho. A mí me llegó muchas de tus vivencias, me impactaron mucho, me pareció como muy fuerte el saber, viste, que vos decís, ves a otra persona y después te enterás, como pasó con mi libro también, el cómo realmente vive o cómo lo estaba transitando o cómo sintió ese dolor. Y también quería contarle a la gente, porque vi el otro día en Facebook, que tus libros, porque bueno, después ahora vamos a hablar un poquito del otro, se declararon de interés en la Municipalidad de Montecaseros, así que si nos podés contar también un poquito de eso. Bueno, eso es algo que me sorprendió muy gratamente, encabezados por uno que siempre es el que hace la propuesta, ¿no? En este caso, la profesora Clarisa Cabrera, que es concejal de acá de Montecaseros, y 5 más. Es un bloque de concejales que propuso como el proyecto, y creo que fue apoyado por todos. La cuestión es que los designaron, sí, lo nombraron como de interés cultural para el pueblo, de interés cultural a los 2 libros. Es algo que me sorprendió muy gratamente, me llena de orgullo, porque si bien uno tiene comentarios hoy por hoy con las redes sociales, te das con gente de todas partes, porque el libro, los 2 tienen la versión digital también. Entonces yo recibí devoluciones de gente realmente de todas partes del mundo, que se enteraron del libro, como un señor de España, una de las fotos que yo te había pasado, que está en mi Facebook también, él se enteró en España, y cuando vino a Montecaseros, pasó por mi casa y retiró el libro que me lo había encargado desde España. Cosas así pasan. Y son muy, muy gratificantes. Pero cuando los concejales de tu propio pueblo y el intendente deciden hacer este reconocimiento a una escritora, y bueno, tiene un sabor que no lo vamos a poder describir de ninguna otra manera, ¿no es cierto? Es muy, muy, muy lindo. Tiene un valor agregado, tiene un valor muy importante, así que me pareció muy importante destacarlo también para que todos se enteren. También quería contarle a la gente que vos en años anteriores también participaste en las ferias del libro. Contanos un poquito de tu experiencia como escritor, digamos, porque por ahí es como decir, escribí un libro, y cómo fueron esos primeros pasos. Bueno, con el manual para entender a Mariela, vicisitudes de una chica bipolar, fui en el 2019 a la Feria del Libro de Buenos Aires, y estuve en el stand de Corrientes, de acá de la provincia. Fue muy lindo, un hermoso stand que prepararon, la verdad que se juegan, y este año, por lo que vi por las fotos, es maravilloso también, que dice Tierra de Liberá o algo así. Y bueno, pero la cuestión que también estuve en el de la editorial Autores de Argentina,
que es la editorial con la que yo hice mis libros. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Es un monstruo esa feria. La gente pasa, está mirando, no es que se queda mucho a escuchar, pero en cierto momento se logró un nivel importante de público dentro del stand, que te hace sentir que vos estás diciendo algo que es interesante, ¿no? Claro. Pero es muy grande, es como que me pudo, ¿viste? La feria. La verdad que es una cosa que uno va con muchísima ilusión y se da cuenta de que es una pequeña gota en el mar, pero como dice la Madre Teresa de Calcuta, el mar no sería el mismo sin esa gota. Claro. Todos hacemos nuestra contribución. Hay mucha ilusión en esa feria. Mucha ilusión. Te quería preguntar también con respecto a tu segundo libro, porque como los dos se declararon de interés, que le cuentes un poquito a la gente, bueno, cómo se llama tu libro, que lo muestres y que cuentes, a ver, cómo fue esa experiencia de escribir ese segundo libro tan lindo. Bueno, muchas gracias, Danisa, por darme la oportunidad. Cuando Montecaseros pintó en la historia, la sublevación de Aldo Rico en 1988. Y es justamente un libro donde cuento qué pasó esos días del 16 al 18 de enero de 1988 en el regimiento de Montecaseros, que hizo que la ciudad quede para siempre en los mapas y en los libros de historia de la Argentina y hasta en algunas partes del mundo, ¿no es cierto? Porque en una Argentina que volvía de la dictadura militar, con una incipiente democracia que con Alfonsín se había dado inicio en 1983, de repente surge Semana Santa, el famoso Semana Santa del 87 de las felices Pascuas que dijo Alfonsín al pueblo argentino, donde se había sofocado una sublevación que era cara pintada y se armaban hipótesis sobre si se pretendía un golpe de Estado o cualquier sonada, parecía como que podría atentar contra la democracia, ¿no es cierto? Entonces se levantaba todo el país y estaba en vilo por eso. Y 9 meses después, a raíz de algunas reivindicaciones que Aldo Rico le pedía a Alfonsín y al ministro de Defensa, Jaume Arena, y especialmente a sus propios jefes, a sus mandos naturales del ejército, y no se cumplían, él decide fugarse de la prisión en la que estaba en Bellavista, Buenos Aires, y aparece en Montecaseros, probablemente por el gran recibimiento que le daba su amigo Jándula, que era el segundo jefe del regimiento, estaba a cargo del regimiento de Montecaseros, porque Álvarez de Igarzábal, el jefe del regimiento, estaba de vacaciones. Entonces, aprovechando ese momento, vino Rico con Jándula y Álvarez de Igarzábal, que estaba en las sierras de Córdoba, vino rápidamente y ahí se armaron esas reuniones, que no fue otra cosa que reuniones entre los militares de Montecaseros y el jefe, el segundo jefe, y Rico, en las que se hablaba de cuestiones como el gran desprestigio que estaba viviendo todo lo que era militar, la división que había en el ejército. Él quería que pagaran por los platos rotos, digamos, los que habían dado órdenes, y no solamente los que las habían cumplido. Él decía, los generales, de coronel para arriba, todos se acomodan con el nuevo gobierno y están yendo a los juicios los subalternos, ¿no? Los que cumplían órdenes. Así que bueno, eso es básicamente el contexto en el que transcurre este libro, donde lo que yo más rescato, sí, es el accionar del pueblo y el imaginario colectivo, cómo queda grabado en el montecasereño promedio todo eso que pasó, que para los libros es importante, para las revistas del momento, para los medios del momento era el tema más importante, y aquí se lo vivía como algo muy anecdótico. La gente paseando, en vez de ir para el lado del río, lo que acá le llamamos la vuelta del perro, iba para el lado del regimiento.
Entonces iban y ahí se sucedieron unos cuantos hechos interesantes, como por ejemplo un grupo de amigos al que pertenecía el que fue intendente en ese momento, Eduardo Leonel Galantini, que falleció hace un año, que fue vicegobernador de la provincia, puso un candado con sus amigos como para decir: ahora los presos son ustedes, ja, ja, ja. Y en una entrevista que me dio Galantini, por ejemplo, me contaba que él en ese momento estaba seguro de que se estaba pergeñando un golpe, pero visto a lo largo de los años, ya con más perspectiva, le parece que sí, era un reclamo de Rico a sus altos mandos naturales, a los militares. Y muchas otras anécdotas. Por ejemplo, hubo una persona que trabajaba en la municipalidad, que ya no está viva, que me contó que llamaba por teléfono a la municipalidad para decir que se estaba por bombardear la municipalidad. Entonces todos se fueron del trabajo, evacuaron la municipalidad, y era solamente para irse más temprano del trabajo. Wow. No era una llamada real. Y cosas así, porque como el que usa la palabra es uno de mis entrevistados, que dice que muchos veían todo esto como una payasada. Y tropas reales, leales al gobierno, tropas rebeldes, tanques andaban por la ciudad. Por eso yo en la contratapa decidí poner algo así como que en esos días Montecaseros vivió tal vez los días más locos de su historia, y así empieza el libro. Wow. Y, o sea, te habrá llevado mucho tiempo investigar todo esto, ¿no? Porque es como un trabajo Sí. muy largo, entrevistar gente, conocer, preguntar, Sí. buscar. Muchísimas entrevistas, tal vez la más jugada, la que más, wow, qué bueno que conseguí, fue la del que era jefe del regimiento en el momento en que Rico tomó el regimiento, Héctor Claudio Álvarez de Garzábal. Porque el hijo de él era mi compañero en la escuela. Como Wow. él iba a la escuela, acá, como los hijos de los militares iban con nosotros, éramos todos compañeros. Y de repente un día no fue más, y yo escuchaba que decían que el padre era cara pintada. Yo tenía 11 años, pero desde ahí, fíjate vos que me queda esto de el cara pintada y qué pasa, que el país, que el golpe, que el gobierno, que sí, que las reivindicaciones para los militares. Y es un tema que siempre me estuvo resonando, ¿no? Hasta que cuando en el profesorado de historia había que elegir un tema de investigación, bueno, yo hice el de la sublevación de Aldo Rico. Eso fue en el 2011 y estuve varios años haciendo toda la recopilación de datos hasta que cuando ya parecía que estaba listo lo presenté. Pero cuando decidí hacerlo como libro, necesité, por supuesto, el apoyo de profesores de historia para chequear algunas cuestiones, que sea realmente un trabajo muy científico. Y tengo el orgullo de decir que 2 profesores de la talla de Jorge Aníbal Aubel y Javier Ponzoni, que ahora ya es licenciado en historia también, me hayan hecho el prólogo del libro. Los 2 prólogos, tiene 2 prólogos, en el que ellos contaron cómo me veían a mí como investigadora y cómo yo me había relacionado con este tema desde tan chica. Así que me siento, realmente para mí es un honor. Igual que en el primer libro, las que hicieron el prólogo son mi psiquiatra y mi psicóloga. Wow. Paula León, la doctora Paula León hizo el prólogo, y también la licenciada Celia Oberti. Qué lindo. Muy lindo, me sentí muy acompañada. No puedo nombrar a toda la gente que me acompañó porque no puedo, me voy a olvidar de alguien y es muy odioso. Pero es muy lindo cuando uno entra por este camino y ve que hay apoyo, ¿no? Sí, hay mucho apoyo, tenemos también los grupos de escritores, y también quería contarle a la gente, que para no olvidarme, porque Mariela también salió en el diario La Nación, o sea que también la han entrevistado a nivel nacional por su primer libro, que eso también es una llegada muy importante, porque
Después de eso se replicó en toda la provincia, saliste en todos los diarios de la provincia que te habían entrevistado a nivel nacional, así que si querés contar un poquito tu experiencia en base a cómo te fue después de eso. Bueno, en realidad yo digo lo que es, ¿no? Cuando uno, lo que es el azar, el destino. A mí me llevó muchísimo más trabajo escribir el segundo libro, el de Aldo Rico. Muchísimo más trabajo de recopilación. Es una investigación histórica y periodística, que tengo citas de decenas de libros, bueno. Pero el manual para entender a Mariela pegó mucho porque es una sinceridad tan cruda con la que yo hablo y escribo, que así como te estoy hablando, lo escribí. Lo escribí en una semana. Ya estuvo. Después hubo que hacer revisiones, ya va la editorial, te sugieren acá, que las ilustraciones, todo lo que haya que hacer. Pero realmente fue tan simple hacerlo, pero pienso que se valoró y tuvo mucha llegada, justamente eso, la sinceridad que roza con el sincericidio muchas veces, que significó escribir ese libro. Así fue como el periodista Alejandro Gorenstein, que está a la casa de historias importantes, distintas, originales, profundas, dio con mi libro y con mi historia, se interesó, me escribió y bueno, hicimos una entrevista muy extensa que fue digital, ¿no? Él me mandó las preguntas por correo y yo se las fui contestando, después tuvimos un par de conversaciones y así fue como salió la nota del diario La Nación, que fue bastante fuerte para mí verla, porque lo que dice el título, yo lo dije al final de la entrevista como quien no quiere la cosa, pero él como buen periodista rescató esa idea y puso, tuvo 7 intentos de suicidio. Mariela es bipolar y tuvo 7 intentos de suicidio. Escuchaba voces que me incitaban a matarme. Eso que yo lo dije como una cosa muy al final, pero sí se lo tomó como al principio y es muy fuerte leer la nota, es muy fuerte leer tu libro y contás con detalle cada decisión que tomaste para cómo lo fuiste organizando y tu último intento dijiste no, en base a esto yo salgo, si sobrevivo no lo voy a volver a hacer. Y creo que eso es la parte de superación que por ahí llega y es muy fuerte, ¿no? Sí, eso fue la última vez. No sé si tenemos tiempo para que lea un poquito. Dale, tenemos unos 10 minutitos más, así que podés leer. Bueno, nos despedimos. Bueno. Dice, doctor, es urgente. ¿Puede dejar lo que está haciendo y venir, por favor? Es la Marielita Borgo, que otra vez intentó suicidarse. Gracias, lo espero. La enfermera telefoneaba desde la guardia a mi médico, mientras yo me iba despertando de un prolongado sueño. No tenía voz, sí el esófago y el estómago quemado. Recuerdo que me asusté y lloré por seguir viva, pero a la vez me juré que si sobrevivía, ya nunca más buscaría quitarme la vida. Hallaría la ayuda que fuera necesaria, ya que evidentemente tenía que vivir. Tenías que vivir para contar tu testimonio y tenías que vivir para que todos conozcamos a esta hermosa Mariela, que es una hermosa persona. Mariela, quiero que cierres con un mensaje para la gente, para todos los que te están viendo, para también que le cuentes a la gente dónde pueden comprar tu libro, tus libros, los dos, porque es muy interesante también saber la historia de Corrientes, la historia de Montecaseros, así que nada, que cuentes cómo lo pueden obtener y que nos des un mensaje a todos. Bueno, muchas gracias, Anisa. Los libros digitales, con solo googlearlos, se pueden encontrar en muchísimas librerías digitales, probablemente alguna esté al alcance del interesado, así que solamente el nombre, Manual para entender a Mariela, vicisitudes de una chica bipolar, yo soy Mariela Borgo, y Cuando Montecaseros pintó en la historia. La sublevación de Aldo Rico en 1988.
Y bueno, como mensaje, solo puedo decir que nunca pensé ser una escritora, nunca lo pensé, sino que se dio que los grandes temas sobre los que yo sabía algo, que era mi propia vida y mi lucha con la bipolaridad, y la investigación que con tanto ahínco hice sobre la sublevación de Aldo Rico, se apoderaron de mí. Esos eran los temas que yo sabía y los quise compartir. Muchas veces el escritor está solo y mira sus cajas de libros y dice, ¿será que hice bien? ¿Será que valió la pena? Y cuando pasan estas cosas, como esta entrevista tan linda que me estás haciendo, Danisa, y muchas gracias al Canal 5 y a toda la provincia, a todos los que están mirando, cuando pasan estas cosas, cuando el Consejo Deliberante te reconoce, cuando te invitan, pienso que esto te da muchísimas ganas de seguir haciendo cosas. Que algo hay por ahí, algo ya se me está empezando a ocurrir. Muy bien, qué hermoso. Bueno, muchas gracias, Mariela, por tu tiempo, por transmitirle esto a la gente y por compartir con nosotros. Te mando un beso enorme. Gracias. Gracias, Chao, chao. nos vemos.